La mente nos dice una cosa y la rodilla otra. Ay, a mí me duele la ciática horrible. O Soy porque me nerviosa. aventaste todos los años de experiencia. No, no, sí son muchos, pero no. Ni modo, Rafa. Ay, qué Son cosas que aceptar. pasan. Te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nadie se salva, porque son cosas que pasan. Pero recuerda que las cosas pasan porque nada es para siempre. Así que te damos la bienvenida a este podcast con la doctora Selene Robledo y el doctor Rafael Aldave, experimentados psicoterapeutas y expertos en que les pasen cosas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cosas que pasan. Selene, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto Hola, verte. Rafa. Muy bien, gracias a Dios. Estamos bien aquí en Culiacán, seguimos con el calor. Sí, y seguirán. Ese no se quita y no ha llovido tampoco. Todo Tan bien. ¿Tú bonito cómo que es por estás? allá. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí en Toluca ya empezaron las lluvias y espero que esto Muy nos bien. ayude a refrescar un poquito el ambiente. Oye, y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante y muy especial, porque en este episodio otra vez tenemos un Ok. invitado muy especial. El día de hoy vamos a hablar de cosas que pasan cuando no te preparas para la vejez. No, mira qué Y interesante. a quien vamos a tener de invitado es a Paco Aldave, que sí, como Ok. muchos se lo imaginarán, es mi hermano. Paco, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, Paco. Sal por ahí. Ah, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy gracias. bien, gracias, bienvenido. ¿Qué tal tú? ¿Dónde Gracias, estás? gracias. Platícale a nuestra audiencia, ¿dónde andas? Yo ando disfrutando el calor también yo en Monterrey, un poco Mm, igual que Selene en el norte. ok, qué rico el calorcito de Monterrey. Últimamente ha estado bien, pero en las noches con tormenta eléctrica, entonces no está tan cómodo. El Ok. viento, los apagones, pero Mm, está agradable hasta eso todavía. muy bien, muy bien. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Ahí vives o qué? Yo vivo en Monterrey desde hace 18 años. Ok. Yo soy actuario, me dedico Ujú. a los seguros desde hace 28 años. Mira, Este, y, y bueno, sí, siempre mi esposa también se dedica a los seguros mira. y gracias a ella llegamos a Monterrey. Somos de la Ciudad de México, pero a ella le ofrecieron venirse a vivir acá a Monterrey y aceptamos la Mm, invitación. Está muy padre vivir fuera de la Ciudad de México. Hay cosas sí. fascinantes, pero se vive mejor fuera de la ciudad. Yo viví en la Ciudad de México hace muchísimos años y pues bueno, me parece espectacular para ir de vacaciones nada más, pero ya para vivir, no, viví como 2 o 3 años, recuerdo algo así, pero no me gusta vivir en el DF. De Es hecho, un una hija lugar mía vive allá. fabuloso. A mí me encanta la comida. Hay comida de todos tipos Sí, 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 y hay sí, lugares fabulosos, sí, sí, pero eso de estar 3 horas o 4 horas todos los días en el tráfico, sí, no, no, no. sí. Como dices, de vacaciones, un ratito. Sí, nada más así para cambiar como de aires y todo. Tengo una hija que vive allá y ella es chistosa porque dice, no, yo no voy a Culiacán para nada y en Culiacán no me gusta y aquí estoy feliz. Y bueno, pues ahí está, muy a gusto. Muy bien. Muy bien, y digo, no sé, es que soy bien chismoso, pero no sé si valga la pena decir que tu hija que vive en México, la Cuyi, Así, es así. precisamente la voz oficial de Cosas que Pasan. Así, Es, sí, sí, que es la sí, voz de la introducción sí, y sí, la salida de nuestro podcast. Entonces, le mando un saludo a la Cuyi y sí, nuevamente 1000 millones de gracias por esa maravillosa voz que sí, nos sí. prestó para nuestro podcast. Sí, le quedó fabulosa y bueno, era cuando nosotros estábamos queriendo arrancar y dijo, no, 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 lo hacen muy mal. No es cierto. Dijo que Rafa lo hacía súper bien y que yo también lo hubiera hecho bien si hablara como hablo normalmente. Pero bueno, Rafa dijo, no, que ella lo haga. Y Mm, ella fue la que nos prestó su voz y es el intro de Cosas que Pasan. Muchas gracias, así es. Cuyi. Un saludo y un reconocimiento. Que por Sí. cierto, mi hermano también me dijo, oye, ¿y esa voz qué? ¿Qué? ¿De dónde la sacaste o qué? Porque sí llama mucho la atención. Muy Sí. bien. Bueno, pues entrando en materia, queríamos preguntarte, Juan, así como un aspecto muy general para ir ya yéndonos a lo particular. ¿Qué cosas pasan cuando uno no se prepara para la vejez?
Mira, yo soy agente de seguros. Yo, ahorita decía, me dedico a la parte de los seguros desde hace casi 28 años. Y una de las cosas que vemos, que estudiamos, ¿no? Estadísticamente conocemos, es en México mucha gente no llega preparada para el retiro, ¿no? Y hablando específicamente de dinero, que es el tema a lo mejor donde yo puedo tener una mayor experiencia, ¿no? Sabemos y invitamos a la gente a que se haga consciente del hecho de decir, tú eres una máquina de dinero que tiene fecha de caducidad. En algún momento empiezas a trabajar y en algún momento vas a dejar de trabajar, quieras o no quieras, porque el cuerpo se acaba, ¿no? El cuerpo deja de cooperar y esa máquina de hacer dinero va a dejar de funcionar, vas a dejar de hacer dinero. Claro, hay gente que sigue, como Carlos Slim, como Warren Buffett, como gente que quieren llegar al centenario con mucho dinero. Se vale, y qué bueno que lo puedan hacer, pero el promedio no vamos a tener esa suerte, ¿no? El promedio, que a lo mejor somos godines, ¿no? El término más común, pues va a llegar el momento en que en el trabajo, por muy bien que lo hagamos y por mucho que nos quieran tener ahí, nos van a aguantar hasta los 68, 70 años, pero ya, ese día nos van a decir gracias, que te vaya muy bien, sigue disfrutando tu vida en otro lado. Y si no nos preparamos para ese momento, pues ya no va a haber quincena para nosotros de dónde vamos a vivir, ¿no? Ahí hay, estadísticamente hablando, números que nos dicen, oye, tú sabes que el 35% de la gente llega sin estar absolutamente para nada preparada para el retiro. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que seguir trabajando si quieren seguir comiendo. O peor, dependen de los hijos, ¿no? Aquel que tiene solo uno o dos hijos, pues lo encuentra igual de difícil que el que tiene 10. Dice, ah, no, como tengo 10, más fácil que alguno me quiera tenerme cerca. Y la realidad es que los hijos de repente son tiranos, ¿no? Y dice, a ver, yo ya tuve a mi papá un mes, le toca a alguien más, ahí se los dejé en la banqueta y vengan por él. Pues esa parte de depender, no sé si decirle caridad o de la familia o la suerte o las becas presidenciales o la buena fortuna, es algo que es muy común para el 35% de la gente, específicamente en México. Latinoamérica es prácticamente similar, pero en México pues tenemos una problemática muy particular con el tema del dinero, ¿no? Que nos cambiaron la ley hace casi 30 años, en el 97, y todavía hoy la gente tiene dudas. Oye, ¿qué ley me toca? ¿Cómo me pensiono? ¿Qué hago? ¿No? Hay gente que tiene muy claro que tiene su Afore, que son la generación Afore, que ellos no tienen la opción de irse por la ley 73, y a pesar de que lo han oído muchas veces, decir, oye, generación Afore, no vas a llegar con una buena pensión. En el mejor de los casos, tu pensión va a ser del 37% de lo que ganabas tu último sueldo. Si tu último sueldo era 10,000 pesos y estabas acostumbrado a un nivel de vida de 10,000 pesos, pues bienvenido a una pensión de 3,700. ¿Qué vas a hacer con eso? Es menos de la mitad, ¿no? Ujú. Entonces, es ese, yo creo, el escenario que no hemos todos volteado a ver y decir, oye, si eso es cierto, alguien, y ese alguien soy yo, tiene que hacer algo hoy para que eso no me pase, pero pasa, ¿no? Oye, Son Son cosas que cosas que pasan pasan y le pasan a mucha gente. y nos pasan a oye, todos. está bien cañón porque yo te decía antes de empezar el podcast que queríamos como que tú das tu aportación de tu visión financiera y de todo lo que tiene que ver con dinero y seguros y retiro y nosotros pues la parte psicológica y hablábamos de esta parte de la pirámide de Maslow, que Maslow era un psicólogo humanista y él decía que todos tenemos necesidades y lo graficó en forma de pirámide que tenía varios escalones y para poder subir esos escalones tienes que ir cubriendo tus necesidades. El primer escalón, las primeras necesidades son las fisiológicas, o sea, si tú no puedes respirar, pues ¿qué te va a andar importando cuando llegues a viejo? Si no puedes llegar a vivir más de 5 minutos, ¿no? Así es. Entonces tienes que cubrir esas necesidades, poder respirar, poder comer, poder dormir, poder tener sexo, poder tener
llorar, lo que sea que tenga que ver con el cuerpo, ¿no? Ya que cubres esas necesidades, subes al segundo nivel, que es el que aquí nos interesa más, Que que la es el de seguridad. las necesidades de seguridad, exacto, Sí. en donde dices, oye, pues yo necesito tener una seguridad, por ejemplo, ropa, la ropa te da la seguridad de poder salir a la calle, que te vea la gente, tener un refrigerador, saber que tienes dónde guardar tu comida, tener una casa, un techo, una puerta, porque pues digo, si tú estás en tu cuarto haciendo tus cosas y no tienes puerta, pues no te sientes seguro para hacer nada, ¿no? Claro. Y dentro de esto entran, estamos hablando de seguridad, pues entran los seguros. No por nada al IMSS pues, le pusieron, vamos a ponerle el seguro social. ¿Por qué? Porque le da seguridad a la sociedad. Un Así es. seguro de coche, un seguro de casa, un seguro de vida, un seguro para el retiro, pues nos da esa seguridad. Y bueno, ya nada más como Muy. complemento para quienes nos escuchan, los otros tres niveles, muy rápido, Ujú. cuando Sí. cubrimos nuestras necesidades de seguridad, pasamos al tercer nivel que son las de afiliación, que es pertenencia y amor, Ujú. ¿no? Entonces yo necesito pertenecer a un grupo y también recibir y dar amor, como el amor de familia, el amor de pareja, el amor a mi equipo de fútbol, el amor a la América, campeones y todo El eso, amor ¿no? a la vida. El amor a la vida. Y luego que cubrimos esas necesidades, subimos al siguiente, al cuarto nivel, que es el de reconocimiento, porque no es solamente importante pertenecer al grupo, también es importante saber que formo parte, que tengo un lugar importante dentro del grupo, ¿no? Ujú. O sea, sí, eres parte del equipo, pero además, qué buen pase me mandaste, o qué buen gol metiste, o si eres el aguador, no manches, tus aguas son las mejores, ¿no? Así Y es. aparte las traes siempre muy a tiempo, que nos reconozcan. Y el La quinto y estima, último ¿no? nivel es el de la trascendencia, La que, autorrealización, ¿no? ajá, trascendencia, autorrealización, que Maslow decía, pues que ya es una etapa en donde realmente es para nosotros, ya no es tanto social, no tiene mucho que ver con el otro, y aquí es donde entra esta canción de A mi manera, ¿no? Si lo hice bien, si lo hice mal, pues ya es mi Ajá. bronca. Así Y, es. y bueno, esa es la pirámide de Maslow, dicha a muy grandes pasos, pero a nosotros Ajá. nos interesaba el de seguridad. Seguridad. Y por lo que tú estabas diciendo, Juan, Juan se llama Paco, Juan Francisco, yo por eso le digo Juan, y él dice Paco, lo aclaro para que no se me confundan y digan, ¿y ahora quién es Juan? ¿No? Bueno, es, Primero era Paco y ahora es Juan, lo cambió. sí, Ajá. entonces, bueno, Paco, me esforza de Paco. Entonces, la gente debe de sentirse muy insegura al Ujú. decir, güey, me están queriendo jubilar en la Sí. empresa se está llenando de puro chamaco y que Ujú. llegan con sus ideas y yo sé mucho y tú no sabes nada, me quieren jubilar y yo no tengo, pues no sé, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar la luz, mis hijos no me dan, no lo sé, pero la gente debe de sentirse muy, muy angustiada con una situación así. Fíjate que cuando nosotros como asesor financiero, ¿no? Hablando específicamente del tema de dinero, cuando nosotros planteamos, porque yo creo que Maslow llegó a demasiados lugares, cuando Sí. nosotros llenamos esa pirámide, nosotros le llamamos de la salud financiera. Ujú. La primera etapa, el primer escalón, efectivamente es el de seguridad. Y ahí a lo mejor nosotros obviamos la parte fisiológica, pero lo que hacemos o lo que tratamos de platicarle a la gente es, tú eres consciente, como a lo mejor como sostén del hogar, tú eres consciente que la seguridad de tu familia depende de ti. Y en ese sentido, ¿no? Ahí hay dos o tres apuntes muy rápidos que hacer. El primero es, tú sabes, ¿no? Y ahí no sé si ustedes sepan, pero más o menos estadísticamente se ha medido que una familia que enfrenta la pérdida del sostén principal del hogar o una enfermedad muy grave, a lo mejor una familia que tiene que pagar un cáncer o un, ¿cómo se llama? Un infarto, que a lo mejor son más de 2, 3 millones de pesos, pues no lo tenemos en la cuenta de banco, no lo tenemos fácil conseguir. Entonces se va a perder una casa, la vamos a malvender o vamos a vender un Ujú. coche, alguien va a dejar de trabajar para cuidar a un enfermo, uno de los chavos se va a tener que salir de la escuela para ponerse a trabajar, para sacar a la familia adelante. Todo ese tipo de pérdidas económicas al final del día, además obviamente de la persona o de la situación, esas pérdidas llevan a la familia un periodo muy complicado financieramente hablando, que dura más o menos entre 7 y 8 años.
Es decir, una familia que enfrenta uno de estos eventos va a tardar casi 8 años en regresar al nivel financiero que tenían antes de la pérdida. Ujú, Y podrás decir, bueno, al final salieron adelante, sí, pero ese rezago de 8 años tuvo muchas complicaciones. Perdiste una casa, alguien se dejó el trabajo o la escuela en el camino. Entonces, todo eso tú lo podrías evitar si te preparas, ¿no? Y en ese primer escalón, ¿cómo te preparas? Pues con un seguro. A lo mejor tú dices, oye, pues yo quisiera un seguro para mi casa, por si se incendia, uno para mi coche, porque no le quiero pegar a alguien y que me cobren 1 millón de pesos, ujú, o para mi vida, porque si yo falto, pues no quiero que mi familia batalle esos 7 años, ¿no? ujú, Ese es el primer, o está eso dentro del primer escalón. Y el otro punto, que también es importantísimo voltear a ver, es, ¿tienes testamento? ujú. Muchas veces la gente no volteamos a ver eso, ¿no? ¿Para qué pienso en eso? Ni que me fuera yo a morir. Y por no Ajá. pensarlo, voltean a ver cuánta gente hay que murió intestada Claro. y que la familia quisiera, porque es parte del patrimonio familiar, quisiera recuperar ese patrimonio y no puede. ¿Por Ujú. qué? Porque un juicio de intestado en México cuesta entre 20,000 y 50,000 pesos. Sí, era lo que te iba a preguntar, que si era caro hacer un testamento, porque pues muchas veces porque no sabemos ese dato, porque ignoramos, pues no lo hacemos y no tenemos ni la menor idea, ¿no? Y pues eso es importante que lo digas. Fíjate que hacer un testamento cuesta más o menos 2,000, 3,000 pesos en septiembre, Ok, porque septiembre es el mes del testamento y la sí. mayoría de las notarías te dan un beneficio que Ujú, casi siempre es la mitad del costo. ok. Entonces, terminas pagando entre 2,000, 3,000 pesos. A lo mejor un testamento ya muy elaborado, con demasiadas Ujú, cláusulas, te van a cobrar máximo 4,000, 5,000 pesos. ujú, Y ya muy elaborado, pues a lo mejor sí tienes que dejar, ¿no? ujú, Pero la mayoría de nosotros tendremos que tener un testamento tan simple ujú, como decir, yo quiero que todas las cosas que estén a mi nombre, propiedades, casas, cuentas bancarias, contratos de inversión, todo, ujú, que sea para mi esposa, para mi esposo, ujú. y en el caso de que falte mi esposo, para todos nuestros hijos. Algo así Ok. tan general. Oye, es que tuviste 20 hijos, está bien, no tuve que poner los 20 nombres, Ujú, ¿no? Pero eso, que a lo mejor me va a costar 4,000, 5,000 pesos, va a evitar que el día que yo muera, ellos tengan que pagar un juicio de intestado que puede ser hasta de 50,000 pesos, solo el ok. juicio, y además el abogado me va a cobrar el 10 o el 15% de lo que yo estoy queriendo recuperar. Si la familia quiere recuperar esa casita de 1 millón de pesos, como Ujú, quiera no la va a recuperar, porque después del juicio va a tener que pagar 200,000 pesos entre juicio y abogados, pues van a ujú. malvender la casa, se van a quedar con lo que quede y a lo mejor ya no va a durarles los 5, 10, 15, 20 años que les iba a durar la casa. Entonces, ese es para nosotros financieramente hablando, y tiene mucho sentido con lo que comentaba ahorita Rafa, ese primer escalón, el de la seguridad, ¿no? Claro. Oye, yo tengo que ver por mí y por mi familia, ¿no? Ujú, Si yo soy el principal sostén. Ahora es muy común que somos dos, como quiera, faltando uno es la mitad del ingreso, ¿no? Es, ujú. es parte de mi responsabilidad cuidar con la seguridad de la familia. Ok, y aquellas personas que se encuentran solas sin pareja, Paco, ¿qué tenemos que hacer? Y fíjate que ese es de repente algo muy común, que si yo para qué quiero un seguro Ujú, si estoy solo, no tengo pareja, no me interesa el mundo, me voy a volver espiritual a lo mejor, ¿no? Me voy a volver Fíjate, psicóloga o o psicólogo. actuario, te pones a vender Me seguros. voy a ir al Himalaya. Fíjate que ahí hay varios apuntes importantes porque yo estoy seguro que hoy pues no eres una ermitaña que vives en una montaña y tienes tu propio huerto. Ujú, Parte de tu quehacer económico va más allá de ti. Hay gente que está hoy disfrutando el privilegio de que tú seas una fuente de ingresos. ujú, Y es justamente esa la gente que va a ocupar. En caso de que tú faltas,
un seguro, una suma asegurada. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanos, puede ser algún sobrino que vive en otro estado de la República y se fue a estudiar contigo. Y suena muy bien. Y existen, ¿no? La gente más sola sabe que hoy hay gente que depende de ellos porque tienen esta derrama alrededor de ellos. Pero la persona más importante sigue siendo tú. Ujú, Y hay un tema ahí que se nos olvida mucho del tema de los seguros. No solamente te pagan si te mueres, te ujú, pagan si te incapacitas. ujú, Oye, es bien común que hay gente que tiene un accidente y a lo mejor no murió, pero ya perdió la capacidad de escribir, o perdió la vista, o perdió la capacidad de moverse, y no puede llevar a cabo su actividad económica como la llevaba. ujú, Entonces, hay muchos casos donde ya te ves totalmente incapacitado para seguir produciendo el dinero que producías antes del accidente. No te perdió tu familia, ahí estás, pero es peor porque van a enfrentar los mismos 7, 8 años de dificultad económica y además tienen el gasto adicional tuyo, porque a lo mejor requieres cuidados, medicinas, aparatos ortopédicos, no lo sé, ¿no? Entonces es una condición todavía más complicada. Por supuesto que en ese caso más lo vas a necesitar tú, no toda la gente alrededor, ¿no? Entonces, esa es una muy buena razón para decir, aunque yo estoy solo, aunque yo estoy sola, claro que necesito una cobertura o una protección de este tipo porque existe la posibilidad de que yo pueda verme imposibilitada de llevar a cabo mi actividad económica que hoy me permite cierta libertad o independencia financiera. Fíjate que ahorita que estás comentando eso me parece sumamente interesante. Yo no tengo una tía que me deje ninguna, ninguna herencia. Ya somos tres. Híjole, es que me llama un chorro la atención de que si hay tías, la verdad, que heredan en vida o tíos o no sé, abuelos X. Ahorita me acordé de algo que hace rato platicábamos, bueno, en otro podcast estábamos platicando de que yo vendí seguros también hace mucho. Ya ves que en Rafa decimos, no, que yo me comí 3 tacos, yo 5, yo Ujú. 10, yo 100, no. Bueno, es que me llamó mucho la atención porque, bueno, vender seguros no es algo fácil, primeramente. Es algo, pues, es muy apasionante vender seguros, ¿eh? Es algo que a mí en lo particular me encantó cuando lo hacía. Me puse un poco triste porque, pues, no, mis hijos estaban chicos y no podía como que ir mucho a las juntas y todo eso, pero sí alcancé a vender y todo eso y hasta me gané viajes y así, ¿no? Pero también existen estos seguros que son en vida, ¿no? Pues que los pagas y que a los 60 años te dan una cierta cantidad, un ahorro. Y entonces en esos, pues eso está súper padre, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de pagarse un seguro de esos. Todos quisiéramos seguros para pues poder envejecer dignamente, ¿no? También, yo con esa cultura de haber vendido seguros, pues también tengo mi seguro de gastos médicos mayores, que me parece algo muy interesante y que además de que después de que vino el COVID, pues todo mundo como que aprendimos algo sobre no caer en las instituciones, porque pues en las instituciones pues no te tratan de la misma manera, pues somos muchísimos y pues no está padre. Entonces hay gente que se muere antes de llegar a la institución, ¿no? Dice, primero me muero que llegar a un IMSS o un ISSSTE, ¿no? Entonces, en ese sentido también, pues el tener un seguro, pues habla de que eres una persona muy responsable y que estás generando, pues, seguridad para ti y para toda tu familia. Pero, pues, a todas aquellas personas que quieren un seguro, pero que no tienen para comprar un seguro, en ese sentido, ¿tú cómo la ves en eso? Porque, pues, mejor ni lo piensan, mejor ni preguntan, ni les interesa porque pues no tienen modo para hacer algo así. Claro. Fíjate que sí es, para mí es fascinante, ¿no? Yo te explicaba al principio, yo soy actuario. Mi Ujú, carrera está ligada desde que existe con el tema de los seguros. Y ujú, para mí es realmente fascinante este tema de poder ayudar a la gente a protegerse y proteger sus patrimonios. Una de las cosas
importantes que de repente tratamos de hacer conciencia. Yo además he sido profesor universitario los últimos veintitantos años y mucho del tema de las finanzas es cómo te haces consciente de que necesitas ahorrar, ¿no? Y primero es, a lo mejor tomando un poco lo que dijiste, oye, yo tengo un nivel de responsabilidad, ¿no? Para Ujú, mí, una reflexión personal que yo tengo es, te vuelves adulto o maduro o responsable cuando te enteras y tomas tú en las manos que ya nadie va a venir a ayudarte, ¿no? Que ujú, nadie te va a decir, oye, levanta tu cuarto, pon tu ropa en su lugar, tiende la cama, lava los trastes. Eso hacemos los niños, ¿no? Estamos diciendo, estamos esperando que todo el mundo te diga en todo momento qué hacer. Y aún diciéndotelo, lo haces mal o no lo haces, pero estás esperando la instrucción. ¿Por qué? Porque esa madurez no me gusta, esa responsabilidad a mí no me gusta. Tengo ujú, que estar viendo yo qué hacer. No, esas son las mamás. Yo puedo pasar encima de la ropa y de la basura y ni me entero, ¿no? Y la mamá ve el cuarto sin sacudir, yo no sé cómo le hacen, es un radar. ujú, Saben que hay que sacudir y en ese momento hay que hacer las cosas. Pues no son las mamás, yo creo que es un tema de responsabilidad, de madurez, ¿no? ujú, Y de repente me topo mucho con eso que dices, oye, es que la gente dice que no le alcanza. ujú. Claro, hay un chorro de gente que gana el mínimo y sí, no les alcanza, No, ¿no? Pues no les alcanza para no, nada. ni Hay para niveles de comer siquiera. supervivencia. Dice la estadística que el 58% de los mexicanos viven en la pobreza. El 58 ya está totalmente fuera de todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí Ujú, tendríamos que ver cómo, porque existen algunos esfuerzos a nivel mundial de llevar los famosos microseguros, a ujú, decir, debe de haber alguna una herramienta, aun por pequeña que sea, que yo pueda acercar a todo mundo. ujú, Pero quitando ese dato, ¿no? Yo sí te puedo decir que hay un porcentaje muy importante de gente que hoy cree que no puede, y realmente lo que no ha hecho es tomar la responsabilidad y la madurez de decir, tengo volteadas mis prioridades ujú, y primero tendría que ver por mi familia, por mí y después por el disfrute, por el goce, ¿no? Porque no es tan importante el disfrutar que el prevenir, ¿no? Y déjame ponerte un ejemplo bien claro. La persona que te dice, ¿sabes qué? No puedo pagar yo mi seguro porque voy a irme de vacaciones este año. ujú, Bueno, quien tiene la posibilidad de irse, debería de irse de vacaciones una o dos veces todos los años, ujú, pero están poniendo en su marco de referencia o vivo y disfruto o ahorro y me cuido. Y ujú, está mal, porque tienes que hacer las dos y debes ujú, de tener la capacidad de hacer las dos. Claro que me voy a cuidar, claro que voy a tener mi fondo de emergencia, mi seguro, lo que tenga que tener para cuidar a mi familia, pero además los voy a llevar de vacaciones cada año, o a lo mejor voy a cambiar de coche cada 5 años. No ujú, están peleados uno con el otro, pero la gente cree que sí, ¿no? Y de repente dicen, oye, una, poniéndoles un ejemplo que a lo mejor ustedes conocen, oye, yo no puedo pagar una consulta cada mes para mi salud mental, se hace ujú. carísimo, Sí, pero traigo el iPhone 21 y al rato traigo el iPhone 22 y a los 2 meses traigo el iPhone 23. Eso estuvo más caro, pero sus prioridades están volteadas. Es más así. importante traer el celular de moda Ujú, que voltear a ver, si, oye, hace 7 celulares que cambias, que todos hacen lo mismo. ¿Para qué lo cambiaste? ¿No? Porque ujú. además están muy caros. En ese mismo sentido, ¿no? A lo mejor platicando con Rafa en algún momento, dices, ¿cuánto cuesta ese vasito tan coqueto de chocolate o de café frío con bolitas de tapioca que de repente anda tan de moda? Qué rico. 100 pesos, ¿no? Hay gente que va y paga al Starbucks 100 pesos o más diario. Pues esos son 36,000 pesos al año. A lo Fíjate. mejor es ese iPhone, a lo mejor es una póliza muy Ujú, básica de seguro de gastos médicos o de vida, ujú, pero sus prioridades son distintas, ¿no? Es decir, así para un es, seguro no tengo, así pero es. para el celular de modo, para mi Starbucks, por supuesto que sí. Entonces es donde entra el tema de, ¿realmente no pueden, Selene? Sí, ¿O sí, no sí, se han sí. puesto a pensar responsablemente en las prioridades que tienen que llevar a cabo?
Sí, bueno, este es un tema de responsabilidad y de madurez, no me queda clarísimo. Yo hace muchos años tengo pagado un seguro funerario, así se dice, un plan funerario. No todas las personas tienen como que ese pensamiento, esa madurez de decir, bueno, algún día me voy a morir porque eterno no voy a ser, ¿verdad? Pero le dejan la responsabilidad a los familiares. Y bueno, siento que cuando nosotros pues generamos esta conciencia de no dar ese tipo de problemas, porque pues existen muchos este tipo de problemas en todas las familias. Fíjate que yo tengo pacientes, bueno, he tenido pacientes que me han comentado, porque ahorita pues ya está como ya estamos como en Estados Unidos, ya están por todos lados casas de retiros y me dicen algunos pacientes que ellos han ido a dejar a sus familiares, ya sea mamá o ya sea papá, ¿no? Y entonces para mí cuando eso me lo dicen me conmociona porque digo yo, "Incasu", o sea, de solo pensar en que te van a dejar en un lugar donde no es tu casa y no te van a cuidar tus hijos porque pues tienen familia o están ocupados o no viven donde tú, etcétera, pues es algo como impactante, es duro, pero es una realidad. Entonces, yo le digo, ¿y cómo le pagas ese lugar, o ese asilo, bueno, o esa casa de descanso? Bueno, pues es que ella tiene una pensión y esa pensión pues la designo para que ella esté en un lugar bien, confortable y pues tenga todo lo que ella necesita, ¿no? Entonces, hoy en día he hablado con algunos otros pacientes y terminan diciéndome eso. Yo estoy ahorrando para que el día de mañana, cuando ojalá que me muera antes y no de lata y si me llego a enfermar, pues que me instalen en una casa de retiro. Para eso estoy dejando dinero. ¿Cómo ves esto? Fíjate, hay un mensaje, ¿no? Que te dicen, si tú estás pensando en llegar para dejar una herencia, es que hiciste mal las cuentas. Tú Ujú, todo lo que trabajas, el último día de tu vida, te lo tienes que haber gastado. ujú, En ese sentido, que suena muy padre, debe ser para ti, ¿no? Si tú trabajaste, al final el que lo tiene que disfrutar eres tú. Y ahí este tema de prepararse para el retiro o para la vejez, pues toma todo sentido, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de vejez, qué tipo de vida estás tú hoy planeando para ti? ¿Cómo te estás preparando para ujú, la Selene de dentro de 10, 15, 20 años? ¿No? Hoy estadísticamente sabemos que el que llega a edad 65 fácil va a durar 15 años más, por lo menos, ¿no? Es ujú, decir, hay mucha vida después del retiro, ujú, son por lo menos 15 años. ujú. Y además hay un tema ahí de tu familia, ¿no? ¿Cómo te va en tu familia? En la familia de Rafa y mía, los más longevos no han pasado de 80 años. Ok. Mis papás hoy son punta de lanza, ahí van, ¿no? ¿Qué, Qué qué quiere bueno, gracias decir? a Dios. Que Rafa y yo seguro vamos a llegar a los 80. Pero hay Ujú, familias, mi sí. esposa es una de esas familias, donde todos llegan a los 100 años, 100, ¡Wow! 102, 103. Entonces, para ella, su carga genética es mucha vida después de los 60 años. Seguro sí o sí va a llegar a los 90 y tantos. Ok. Entonces, la pregunta se hace más importante. ¿Cómo te estás preparando para toda esa vida que viene después de que ya no vas a producir dinero? ¿No? Ujú. Y pues habrá quien se pueda preparar mucho, es decir, a Carlos Slim no le preocupa cómo va a llegar. Pues no, Ese día va a ser una casa de retiro para él solito. Bien, no ocupa, va a tener muchas personas para que lo cuiden. así Ujú. es. Y para todos los demás, pues va a depender de tu nivel de preparación. A mí me gustaría pensar, en mi caso particular, que yo pueda elegir, ¿no? Si yo me estoy preparando y quiero llegar a la vejez con dinero, también quiero llegar con salud. Y me Claro, voy a preparar y hago ejercicio y me voy claro. y camino, corro, lo que. Y el día de mañana, el que vaya a elegir el asilo o la casa de retiro o como el mito aquel de, es que es una señora que mejor vive en un crucero todo el año. Bueno, si eso se pudiera, a mí me Ajá, gustaría tratar de hacerlo, ¿sí? claro. Pero que sea tu elección, que sea, oye, yo me preparé y decido esto. Y la Ujú. parte triste, la que no me gusta, es decidieron por mí.
Oye, es que Claro. mis hijos me quitaron mi pensión, conozco casos y es muy triste, Ujú. de hijos que hacen firmar al papá porque ya no tiene la capacidad, sigue vivo, la puede seguir recibiendo, pues ya no tiene la capacidad de decidir por él. Firma y entonces ya son los hijos los que tienen el derecho, mientras el papá siga vivo, de recoger el dinero y de decir qué hacer con él, y al papá lo van y lo esconden en una institución Sí, y lo van a ver cada 6 meses si bien les va, ¿no? Entonces, ya no fue tu elección, claro. ya es un tema, oye, si a ti te gustaría terminar tu vida, tus días en una casa de retiro, escógela tú, Pues sí. vete con tus amigos, ponte de acuerdo con los que queden, porque no vamos a estar todos. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos todos a vivir a este lugar? Hoy estaría padrísimo, porque tú eliges, te vas con tus amigos y cotorrean Ujú. todo el tiempo que les quede. Sí, Pero si es al revés, si es, oye, hija, por fin ya me retiré y qué padre que voy a pasar más tiempo con ustedes. Ah, ¿tienes un cuarto para mí? Dice, no, mamá, ¿qué crees? A partir del lunes te voy a llevar a una casa de retiro que está aquí bien bonita, bien cerca, que te vamos a ir a ver una vez al mes. Híjole, o sea, ya no se volvió tu decisión, se volvió una consecuencia de algo que no planeaste, que no esperabas y que si te hubiera preguntado, seguramente dirías, por supuesto que nunca me hubiera imaginado que iba a terminar así. claro, No, no me gusta y nunca lo hubiera decidido yo, claro. ¿no? Entonces el tema es ese, si vas a llegar con dinero y tú lo puedes escoger, hay Ujú. casas de retiro que sé que son fabulosas, Sí, sí. pero si no la escojo yo no me va a gustar. No, pues claro, y regularmente pues las pensiones no son así como que wow, lo más grande monetariamente hablando y es para lo que alcance, ¿no? Y ciertamente tienes razón, ¿no? Es muy penoso que los hijos pues lleven a los papás o los saquen de las instituciones para ir a recoger el cheque o los llevan a firmar y apenas pueden los viejitos. Y bueno, eso es algo muy triste, pero es una realidad. Entonces, ¿tú qué es lo que nos puedes sugerir, Paco? A mí lo que me gustaría sugerirles es, y es algo muy de ustedes a lo mejor también, ¿eh? Ujú. Oye, no tengas expectativas de la gente, Oh, sí. de nadie, nunca, Ujú. porque tu hijo, el que más quieres, el día que te Sí, vayas a vivir a su casa, a lo mejor ya no te va a querer tanto, sí, sí. ¿no? A lo mejor esa pareja que tanto la aguantas y todo hoy, a lo mejor cuando todos los hijos se vayan, ya no te va a querer tampoco. Entonces, deja de tener tantas expectativas y haz tu propio plan, que a ti te guste, que te Ujú. motive, que ya sabes qué, porque a lo mejor en 40 años de vida Godín no lo he hecho. Quiero irme a pasar un mes a la playa o un mes a unas cabañas en las montañas. No tiene que Ujú. ser el lugar más caro, no tiene que ser el hotel más caro, pero me lo Ujú. puedo pagar. Para Claro. eso trabajé, para eso junté, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que a lo mejor tú tengas tu plan y en ese sentido, ¿no? Pues va a haber un chorro de gente. La gente de Godín lo tiene medianamente fácil porque ya va a tener una pensión. A lo mejor los generación Afore no van a tener la pensión de sus sueños, pero van a tener una. Y esa una va a ser el 37, 40% de su sueldo. Bueno, pues te hace falta un 40 más o un 50 más para que sea tu mismo sueldo que tenías. Eso es lo que tienes que tú trabajar. Ujú. ¿Para qué? Para que cuando llegues a edad de retiro sigas recibiendo entre una o entre varias pensiones el dinero que tú necesitas para vivir la vida que estás acostumbrado a vivir o que quieres vivir, Y fíjate, ¿no? Paco, que retomando el tema sobre que estabas hablando sobre la longevidad y de lo de tu esposa que tienen una larga vida toda su familia, que han experimentado eso. Y qué interesante, ¿no? Estar como protegidos en ese sentido de decir, bueno, yo escojo el lugar de retiro. Ojalá que no pudiéramos escoger nada de eso y que pudiéramos estar en casa, porque hoy en día ya ves que se nos está informando muchísimo cómo queremos vivir hasta nuestra vejez y hoy en día pues las personas se están preparando con los alimentos, están dejando de consumir lo que no deben comer, están dejando de comer no como regularmente antes se decían que teníamos que desayunar, comer, cenar, ahora te están diciendo que con una comida o dos y tengas por lo menos un buen de ayuno para que podamos estar limpiando nuestro organismo. Antes las personas de, bueno, de mi edad, por ejemplo, ya pues,
de 50 para adelante, pues ya se les acababa la vida, ¿no? Y hoy, pues, si te das cuenta, las personas, pues, de 50 y de 60, pues, con tanto ejercicio que hacen, con su alimentación y todo, pues ya no se nos ve tanto la edad como en otros tiempos. Y eso también habla de que tienes mucha razón, podemos escoger el lugar si nos seguimos alimentando y cuidando y haciendo ejercicio y tenemos un plan de retiro, pues podemos seleccionar dónde queremos estar, con quién queremos estar y ojalá que pues podamos estar simplemente, ¿no? Porque pues nunca sabe uno. Ojalá que lo hagamos, que tomemos el toro por los cuernos, ¿no? Sí. Fíjate que cuando se creó el Seguro Social en los 40, la esperanza de vida de los mexicanos era de 35 años. Ujú. Órale. Nadie iba a llegar a jubilarse, por eso no les preocupaba si estaba o no estaba bien hecho En actualmente el cálculo. 1940, En 1940 el promedio, la esperanza de vida era de 35, 37 años. Hoy, híjole, hoy es de 80, ¿no? Entonces, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Cada vez vas a vivir más, es la buena noticia. la Cada vez madre. vas a vivir más, es la mala noticia. Porque hoy a lo mejor es, oye, llego a 65 años y todavía, y tengo que llegar con suficiente dinero para Sí, vivir por lo menos 15 años más. ok. ¿No? En el caso de mi esposa yo tengo que llegar con suficiente dinero para vivir por lo menos 25 años más, ¿no? Pensando en la carga genética y que realmente sea cierta, Ujú. pero hacia allá vamos todos, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que el promedio de vida sea 100 años? Sí, todos tenemos que llegar a edad de retiro con el dinero suficiente para vivir 35 años más. Dios Y santo. entonces, como la vida es una sucesión de decisiones, tienes que empezar desde hoy. ¿Y Ujú. qué tipo de vida quiero vivir? Lo que decíamos antes, ¿cómo te estás preparando? ¿Voy a llegar al retiro con dinero porque voy a llegar con una diabetes mal cuidada y un chorro de Ujú. enfermedades? Sí, sí. ¿O voy a llegar con dinero y bien y sano porque quiero disfrutar, irme de viaje, irme de vacaciones? ¿O no? Una vida tranquila, voy a seguir aquí en mi casa, como dices a mí, que no me saquen. Yo quiero, Sí. en algún momento, si necesito, voy a pagar una enfermera, un Ujú. enfermero que vengan aquí a ayudarme, alguien que venga a platicar conmigo, porque Sí, sí. a lo mejor me voy a aburrir si estoy solo, pero Ujú. ya son decisiones. Pero en todas hay un factor, que llegues con dinero, porque si Claro. llegas sin dinero, entonces sí es lo que se pueda, lo que haya, lo que me den, o tristemente lo seguimos viendo, ¿no? Tú llegas a muchos automercados, tiendas donde están los cerillos, a veces son niños, pero a veces son gente de la tercera edad Mm. que no tienen para completar el pago a lo mejor del agua, de luz y de la comida. Entonces ya no se vuelve un tema de elección, se vuelve un tema de no tengo de otra, tengo que sobrevivir. Así es. Bueno, el tema de los cerillos, hace tiempo tuve la oportunidad en el CAPA que trabajaba de atender a una niña que era cerillo. ¿Qué pasaba? La mamá trabajaba en una tienda de autoservicio de aquí de Toluca y no la podía dejar sola y entonces se la llevaba, la mamá era cajera, entonces se lleva a la niña y la pone a trabajar de cerillo. La niña ganaba más que la mamá y más Mm. que el papá. Y Ujú. entonces el problema aquí era que precisamente la niña al ganar más dinero tenía más poder en la casa. Entonces le subió las barbas a los papás porque hasta los papás la trataban bien porque le pedían dinero. Oye, ¿nos prestas para la renta? ¿Nos prestas para los? Y la hija así de, pues si hacen lo que quiero, les doy este billete, ¿no? Y para que se ayuden. Entonces, yo conocí este caso muy de cerca, fue un poco difícil voltear las cosas para que los papás volvieran a tener ese poder y pues a mí me deja esa esperanza. Yo cuando veo a los señores en el súper que si yo veo antes que veía chamacos, pues ya sabes, su monedita, ¿no? A los abuelitos siempre trato de darles un billete, por lo menos de 20 pesos, ¿no? Sí, sí. Y tengo esa confianza de que a ellos les va igual de bien que a esta niña que yo conocí. Y tengo Ujú. la confianza de que la verdad es un muy buen negocio. Bueno, no negocio, pero es una buena entrada de dinero, digna. Y eso a mí de cierta manera me da esperanza, ¿no? Porque digo, puta, si llego a esa edad y no, y de plano ya no tengo cómo, que pues por lo menos me voy al Walmart
de cerillo y sé que me va a ir Sí, bien. fíjate, la verdad que sí, fíjate, el otro día estaba bien chistoso, ¿no? Porque fui a la farmacia, ¿no? Y ahí voy a la farmacia, ¿no? Y me dice la cajera en la farmacia, superfarmacia que, bueno, ya sabes, es la superfarmacia, De ahí ya de sabes cuál es. Culiacán, que nos pasen luego, les damos la cuenta de depósito. Sí, ¿no? Entonces, ya no vengo a pagar acá la caja y entonces, pues ya, no, cuando iba entrando estaba un niño en la entrada, pero pues es especial el niño, ¿no? Y Mm. me saluda y me dice, buenas noches y no sé qué, y yo, buenas noches, y ya, ¿no? Apagaste tu micrófono, Selene. Apriétale arriba. Ahí. Ya empecé, apagué el Ah, micrófono. Es que, no sé, otra vez parezco era pulpo, la pero comprobación de que sí estaba funcionando. sí, sí estaba funcionando, entonces fíjate que sí lo apagué por estar moviendo mis manos. Bueno, entonces haz de cuenta que ya no, entonces, y ya voy a pagar, y en eso se acomoda un muchacho, pues, drogadicto, pues, y ya se va el muchachito que estaba ahí sentado, especial, y me dice la cajera, ay, dice, ya llegó ese, dice, y se ha de haber ido el pobre niño, y ya pues nadie le va a dar, porque pues, pues ya le tiene miedo a ese muchacho drogadicto que llegó y pues ni modo. Y yo me quedé, ¿cómo? Bueno, pues total que ya pagué y salí. Y en eso que voy saliendo veo al niño especial arriba de una moto con la mamá y el papá. Y me hace el niño, adiós, me dijo así. Y yo, caray, adiós, le dije. Entonces me subí a mi coche y ya en el coche dije, bajo y le digo a la cajera o no. Ujú. Y ahí voy, pues fui y le dije a la cajera, oye muchacha, le dije. Ay, no, le dije, es que me quedé con el pendiente, pero quería decirte que el muchacho que está aquí afuera pidiendo dinero no corrió al niño, solo que ese muchacho ya sabe que el turno del niño se acaba a tal hora y entonces él puede llegar. Pero resulta que lo que más me llamó la atención, le digo, es que venía el niño con su papá y con su mamá. Y me dice la cajera, sí, me dijo, el papá y la mamá lo traen todos los días porque la mamá es enfermera. Entonces, como no les alcanza, entonces, pues vienen y dejan al niño aquí a trabajar. Órale, dije yo, pues mira qué interesante. Ujú. Entonces, sí, Rafa, en caso de que nosotros, ¿verdad? En algún momento, pues no nos alcance, pues vamos a tener que irnos al Walmart o a algún otro lugar para que nos ayuden y saber que nos va a ir bien. Entonces, a partir de ahora, pues les vamos a dar un poquito más a Al, las personas que nos ayudan con nuestro mandado. al Oxxo para abrir la puerta. Fíjate que mi hermano, Paco, me dijo hace un tiempo un muy buen tip y a mí se me hizo algo como muy, muy básico, muy chiquito, algo que podía hacer y que hizo un buen cambio, que era ahorrar el 10% de todo lo que yo ganaba. Entonces, confieso que no lo he hecho últimamente, pero es una muy buena estrategia. Lo que hacía era de todas las consultas que entraban, ir apartando el 10%, ir apartando el 10%, irlo apartando. Y luego decía, híjole, es que no me alcanza para tal cosa, no me alcanza. Y yo ya no tomaba en cuenta este 10%, ¿no? Porque de todos modos, si te alcanza o no te alcanza, pues ya es como asunto aparte, pero por lo menos tienes un ahorro y esto yo lo he mandado a inversiones y cosas así. Entonces, que en teoría son para mi futuro, ¿no? Digo, no es lo que yo quisiera, todavía no es lo que yo quisiera o lo que me va a ayudar, pero sí es un muy buen tip que tú me diste, Paco. Es un tip, es algo muy común en el tema de las finanzas. La gran mayoría de los autores te lo recomiendan, algunos más, algunos menos. Pero la idea es, y básicamente lo que estamos platicando, ¿no? Tú eres una máquina de hacer dinero, que vas a producir dinero de los 20 a los 65, son más o menos 45 años, Ujú. pero vas a vivir en promedio hasta los 80. Es decir, 60 años vas a vivir o vas a disfrutar ese dinero que hiciste en 45. Es una proporción de 3 a 4, ¿no? Siendo muy estrictos, deberías de ahorrar siempre el 25%. Entonces, pues va a haber quien te diga, no, el 5 o el 10, el 16 o el 30, el 20 y tantos. Es lo que tú puedas. En la medida en la que ahorres más, vas a llegar con más dinero al final, ¿no? El 10 pues, es un mínimo.
hoy sabemos, ¿no? En el estudio que hicieron las Afores, cuando empezaron a darse cuenta de que estaba como que mal calculado, ¿no? Las Afores en los 97, en 1997 copiaron a Chile, que es el país que las había ya puesto en marcha. Igualito como estaban, lo copió México. Y más o menos hace 10, 15 años que empezaron los chilenos a jubilarse bajo ese esquema, se dieron cuenta que no era suficiente el dinero que estaban juntando. La tasa de reemplazo, ¿no? Este porcentaje de la pensión contra el sueldo, pues andaba por ahí del 24%. De cada 10,000 pesos de sueldo recibían de pensión 2,400 los chilenos. Entonces ahí México se empezó a preocupar, dijo, ¿qué hacemos? Hay que subir la cuota. Y la cuota de los patrones está pensada que suba un 11% de ese momento que se empezó a revisar al 2030. Entonces, ese 11% que tiene que subir para tener una tasa de reemplazo cercana al 44 o 40, pues es el 10%, es lo mínimo. No te va a hacer rico, pero te va a garantizar que llegues con un 30, 40% más de pensión de la que tienes. Pues sí, lo ideal es juntar por lo menos, ¿no? Lo que coincide en la mayoría de los autores o los que recomiendan, por lo menos el 10%. Y lo que dices es muy interesante. La gran mayoría de la gente ahorramos de contentillo. Hoy sí, mañana no. Oye, ya junté 3 meses y me siento Sí, empoderado sí. y se me cruzan unas vacaciones, unos boletos de avión, un concierto y adiós ahorro, ¿no? Y el tema Ujú. es realmente ese que decíamos, esa responsabilidad, ese compromiso con mi futuro debe ser total. Si yo voy a meter el 10% es siempre, oye, tengo deudas, tengo otras cosas que hacer, eso tiene que salir de lo demás. Pero ese es intocable, porque ese va a ser el fondo que me va a ayudar cuando yo ya no tenga dinero, pero quiera seguir viviendo igual o mejor, ¿no? Y por eso decíamos, de repente tenemos volteadas las prioridades. Ah, Sí. no, mejor agarro ese fondo que tengo ahí y me voy de vacaciones hoy. Pues te vas a pasar tu vejez feliz en Walmart, ahorita que decía, ¿no? O llenando bolsa en algún lugar, pero Sí. recordando las vacaciones que tuviste a tus 46 porque fueron inigualables. Ujú. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que sí, como dices, hay que hacer el tip, pero hay que hacerlo disciplinada y constantemente, porque algo importante es, siempre va a haber forma, ¿no? De poder seguir trabajando, tristemente. Oye, aunque sean juntando bolsas en el supermercado, Sí, pues tirando la mano afuera de la iglesia o en algún lugar, claro. pero estoy seguro que ese no era el retiro que soñaste, ¿no? Estoy seguro que tú no te veías a los 30, 40, 50 diciendo, cuando yo por fin deje de trabajar, ay, me voy a ir a limosnear o me voy a ir a llenar bolsitas. No creo que nadie lo tenga como objetivo. Al contrario, después de una larga vida de trabajo, por muy fascinante o arduo que sea, Mm. en lo que estás pensando es, quiero disfrutar, quiero descansar, a lo mejor viajar, a lo mejor no, pero no trabajar, ¿no? Yo creo que nadie se imagina, ay, por fin voy a retirarme para empezar a hacer otro trabajo, ¿no? Entonces, esa parte sí es uno de los temas que hay que ver las prioridades que tenemos hoy, ¿no? Bueno, Paco, lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos pocos los que generamos conciencia. Pensamos que, por ejemplo, a los 20, pues siempre vas a tener 20. A los 30, pues que siempre vas a tener 30, ¿no? Y que siempre vas a poder hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive, fíjate que siempre la mente va a ser más joven que el cuerpo. La mente nos va a decir qué hacer y el cuerpo, pues a lo mejor no va a poder, ¿no? En este sentido. Y es increíble porque realmente me acordé de una persona mayor que de hecho se lastimó la cadera porque se puso a levantar su colchón de cama, porque pues ella estaba pensando en que sí podía hacerlo, ¿no? Porque pues la vitalidad la tienes en el cerebro y la energía la tienes en el cerebro y se te olvida que tienes 80 años, Te voy ¿no? a En decir ese como en sentido. el episodio anterior, queremos nombres. Es cierto. Ya sé, ¿no? Entonces, pues bueno, ya murió, que en paz descanse, una Mm. amiguita, pero lo que te quiero decir es que literal, o sea, yo, por ejemplo, en esta edad que tengo,
pues yo sí tengo conciencia de que si llego a tal edad, pues van a pasar muchísimas cosas, esperemos que no, pero yo en la vida jamás me hubiera imaginado que pues que me fueran a doler pues los dedos o las piernas o no sé, Las rodillas. cosas que pasan, cosas que pasan y que nunca ni por aquí te pones a pensar porque piensas que jamás te va a doler nada o que jamás vas a usar lentes o que jamás se te va a caer un diente Que o siempre que vas a poder caminar, que siempre vas a poder sí, levantarte de la cama. sí, sí. Por ejemplo, yo no, y que sí que me voy a balconear, ¿no? Hay ocasiones en que juego tenis y corro como no tienes una idea, ¿no? Parezco gacela corriendo. Y ahí voy por la pelota como si viviera del jugar tenis y como si me fueran a dar un premio. Y ahí estoy en la mañana del día siguiente, me vieras. Ay, Dios mío, mi vida. Ya estoy confesando aquí. Ocupo unas muletas, no Mm, sé, pero es terrible darte cuenta que pues que ya no eres ese jovenzuelo y que estoy haciendo ejercicio exactamente para estar fuerte, para estar más lúcido, pero aún así no es la misma estar molido a los 20 que estar molido a los 50, ujú. ¿sabes? Es más complicado, te recuperas más tarde que temprano. Entonces, esto es simplemente que nosotros generemos entre, bueno, creo que hoy en día los chamacos de 30 años ya están generando esa conciencia de saber que pues que no vamos a estar de 30 cuando tengamos 50. Entonces, hoy en día le platicaba yo a Rafa, tengo una hija, pues la que vive en el DF, está muy preocupada y le digo, ya deja de preocuparte porque hasta me angustió que tiene problemas en el sentido de estar pensando que la vida ahorita está súper cara. Dice, vas al súper, mamá, y no te alcanza para nada. Me da mucha tristeza ver a los viejitos ahí pidiendo, no tienen para comer y está como conmocionada porque pues ya generó conciencia al vivir sola ya en el DF, pues le ha dado la oportunidad de ver lo que aquí quizás no veía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa sería una buena noticia, pero también es una mala noticia, ¿no? Porque está ya como muy pensando, está muy preocupada por este tema de no poder como, dice, yo no sé cómo le hacen ustedes, papás, dice, de haber pagado colegios, de haber pagado comida, de pagarme un departamento, de esto, aquello, y está súper preocupada porque no sabe ella cómo le va a hacer en este presente futuro cercano que ella tiene, ¿no? Entonces es muy preocupante esto de los dineros, de los seguros y de la vida. Ahora, yo Híjole, creo que no que se preocupe, porque digo, siempre han existido esas dificultades. Yo creo que, yo no sé, siendo tú de Culiacán, cómo vivieron esa época, ¿no? Pero de los años 80 al año 2000, y para muestra un botón, la familia Burrón, ¿no? Que es un típico estereotipo de la Ciudad de México. El capitalino no comía carne una vez a la semana, ni siquiera a veces una vez cada 15 días, ¿no? No había, era prohibitivo. O sea, la vida siempre ha sido difícil para muchos. Y sin Sí, embargo, la generación de nuestros papás, todos, vieron cómo lo hicieron y consiguieron una casa, sí, ¿no? Claro, es que nuestros hijos se comparan con nosotros. Oye, es que tu casa te costó 1 millón y ahora valen 6. Y sí, espérate 10 años y todos van a valer 20, ¿no? así, Eso va moviéndose. sí. Pero, e insisto, yo creo que sí hay, cada época tiene sus dificultades, sus propias oportunidades, pero tenemos volteadas las prioridades, ¿no? Y yo lo veo, tengo un hijo de 15 años que es feliz soñando, ¿no? Y de repente dice, oye, papá, es que yo quiero unos tenis Balenciaga. Oye, esos tenis, ese mismo tenis, te puedes ir a comprarle a un tianguis de segunda mano por 100 pesos. Ujú, Porque no sé si has visto los Balenciaga, pero hay algunos tipos de modelo que parece que los sacaron de la basura, todavía los sí, pusieron a que un perrito los mordiera sí, y ya los venden 20,000, 30,000, 40,000 sí, pesos. Es un absurdo. Estamos pagando una vida de lujos, déjame llamarlo entre comillas lujos porque son cosas feas,
Ujú, que pagamos una marca y a lo mejor antes no acostumbrábamos eso. Yo me acuerdo que yo iba a la escuela con tenis blancos sí, de gigante, ¿no? Lo que era antes Soriana. Lo que ujú, hoy es Soriana, antes eran los tenis más feos que había, pero esos eran mis tenis de la escuela. Y hoy los chavos yo no me voy a poner eso, a mí ah, unos Adidas, unos Nike, unos bonitos. ujú, Yo creo que por eso no nos alcanza ahora, ¿no? Nuestras prioridades son distintas. Es que primero está la marca, después está la calidad, después está que vaya con mi cutis, porque de este lado se ve mejor, ¿no? Y ya después, sí, no, ya no hay después, ya no me alcanzó para otras cosas, ¿no? así es. ¿Qué opinas de la modalidad 40, Paco? Fíjense que es muy complejo, ¿no? De repente vamos a escuchar, ahorita mientras sabemos gente viva en ambos casos, hay generación Afore y hay ley 73, ¿no? Los Ujú, que empezamos a trabajar antes del 1 de julio de 1997, tenemos la opción, y es una muy buena opción, de pedir que nos jubile el IMSS con el esquema anterior, ¿no? Un esquema de contribución social en el que tú cobras porque cobras, independientemente de quién esté produciendo o no. Y la generación Afore, pues están limitados. Ellos ya es un sistema de cuentas individuales. Tu ujú, pensión es lo que tú solito lograste juntar. Claro, el gobierno puso un centavito por ahí, el patrón puso 10, pero es tu cuenta individual, ¿no? Entonces, nos enfocamos mucho de repente a lo mejor en la generación Afore. Oye, generación Afore, tienes que ahorrar porque si no, no llegas. Y tu tasa de reemplazo y X cosas, ¿no? La generación o los que somos ley 7.3, pues es muy común, ¿no? Y esta realidad nos alcanzó de que ya no existen los trabajos de toda la vida, ¿no? Mi ujú, papá es una de esas generaciones, es un baby boomer, mi papá, de esos que nació casi en la empresa trabajando, ¿no? Él empezó a trabajar en la empresa desde que tenía 17 años, llegó a la edad de retiro trabajando en la misma empresa y si a él le hubieran dado a elegir, se hubiera quedado a trabajar ahí 10 o 15 años más. ujú. Pero ya le dieron las gracias, ¿no? Y él traía tatuada su empresa en el pecho, o sea, la adoraba. Todavía hoy habla muy bien de ella. Ujú, Las generaciones, la generación X ya no tenemos eso, ¿no? Ya hemos vivido una realidad distinta. Las empresas, pues es muy fácil hacer un recorte personal, recorta el 20 al 30%, vamos a recortar costos así, y de repente hay gente muy comprometida, muy buena, y ya tiene 5 6 7 trabajos, ¿no? Antes que en tu currículum tuvieras 2 3 cambios de trabajo, era malísimo, este cuate no se compromete. Ahora es lo normal, ¿no? Porque de todos lados empiezas a brincar o empiezas a sobrar muy rápidamente. Llega un momento en que esos que vamos saliendo del mundo corporativo, decimos, yo quiero mi pensión, ¿no? Yo tengo pensión, yo tengo, no sé, semanas cotizadas y quiero mi pensión. Hay, se llama modalidad 40 porque hay más de 40 modalidades en el IMSS de cómo te das o no te das de alta. ujú, Algunas son modalidades obligatorias, como la del Godín, ¿no? El que trabaja por sueldos y salarios está dado de alta correctamente ante el Seguro Social, el que cotiza en el seguro, cotiza en Infonavit, esa es una modalidad obligatoria, ¿no? Él, quiera o no quiera, su patrón le está informando al IMSS y al gobierno que trabaja y está haciendo su pensión y su depósito a la Afore y todo eso. Y hay modalidades voluntarias, es decir, yo ya no tengo trabajo, fui, fui despedido o renuncié o soy empresario o soy independiente, pero quiero de forma voluntaria acercarme al seguro para recibir algunos o todos de los beneficios que tiene, ¿no? La parte de las enfermedades, la medicina, todo lo que es la salud, la parte de la cesantía o la vejez, todo lo que es la pensión, me interesa. Entonces, la modalidad más común que más escuchamos últimamente es la modalidad 40, porque esa es la que permite a esa persona que ya tiene algunas semanas cotizadas y que ya no ve en su futuro regresar a trabajar a una empresa, ya no va a ser Godín, ujú, ya tiene
enfrente de sí o poner un negocio o trabajar por su cuenta o hacer algún tipo de trabajo a lo mejor en la informalidad, pero ya no va a regresar a cotizar. Y si tengo en algún momento de aquí a los 65 que mejorar o recuperar esa posibilidad de recibir una pensión. Eso es la modalidad 40, ¿no? Ok. Vamos a encontrar mucha gente a lo mejor de 50 años, 40 y algo, 50 años o más, que ya está emprendiendo, que ya no tiene un trabajo de asalariado, Ujú, pero que a lo mejor tiene más de 500 semanas y dice, yo tengo derecho, ¿no? Y más o menos de qué se trata modalidad 40 es, un trabajador debe de juntar máximo 2.100 semanas. Si ujú, juntaste 700, pues tienes el 30% de esas 2.100 semanas que puedes juntar. Y por lo tanto te toca el 30% de la pensión del sueldo que tú pudiste haber obtenido. Entonces, mucha gente dice, oye, tengo 50, me faltan 15, déjame cotizar en modalidad 40 y ¿qué hago? Pues en esos 15, pues voy a sumar semanas, ¿no? Como cada año son 50 semanas, 52, pues a lo mejor en 15 años completo mis 2.000 o mis 1.400 o mis 1.800 hasta donde alcance semanas para subir ese porcentaje. Porque si yo junto 1.400, pues ya es el 60% de la pensión que yo había pensado en lugar del 30%, ¿no? Ese es el primer número que vamos a encontrar en el cálculo de modalidad 40. El número de semanas, proporción de un 2.100 total. Y por el otro lado es el sueldo. Oye, ¿es el 30 o el 60 o el 100% de qué sueldo? ¿No? Entonces decir, bueno, si yo vengo o yo venía ganando un sueldo de 10,000 pesos, ujú. pues si yo sigo aportando para obtener esa pensión de 10,000 pesos y alcanzo 1.400 semanas, pues voy a tener al final el 60% de una pensión de 10,000 pesos, o sea, 6,000. Y viene, aquí se abre bueno, en la modalidad 40, el que va a llegar, pues puede topar su sueldo, ¿no? ¿Qué es eso? Como me van a pagar el sueldo promedio de los últimos 5 años, pues los últimos 5 años me voy a pagar un chorro, lo pago yo, ¿no? Modalidad 40 es voluntaria, la pago yo, Ok. pero los últimos 5 años me voy a pagar el tope, y el tope son 80,000 pesos, ¿no? Como pago un proporcional, pues yo voy a pagar máximo 12,000 pesos mensuales, Ujú, tratando de pegarle a un sueldo de 88,000 pesos. ujú. Si lo logro, ¿no? Y si lo logro son varias, si lo logro es pagar los 5 años, terminar a edad 65 y tener 2.100 semanas, Ok. si tengo esos tres checks, entonces al final voy a tener una pensión de 88,000 pesos. Ok. Y aquí es donde empiezas a restar. Dice, bueno, es que no tengo 2.100, tengo 1.400. Bueno, entonces no es 88, es el 60%, ¿no? Entonces ya bajó. Después dices, oye, pero yo no, yo tengo 60 años y yo no quiero ya seguir aportando. O sea, son 5 años, son mucho, quiero bajarle. Y por cada año, el tema de cesantía ya no es retiro o vejez a edad 65, pero a partir de 60 es cesantía, ¿no? Es decir, oye, yo elijo dejar de trabajar antes. Entonces, o logras el 100% si llegas a edad 65, el 90 si llegas a 64, va bajando 5 en 5, ¿no? 100, 95, 90, 85, 80, 75. Si a los 60 decides, no, yo ya dejo de trabajar, yo ya dejo de aportar, hasta aquí llegué, Ujú. como te faltan 5 años por cesantía, entonces renuncias al 25%. Entonces es el 75% del 60% de 88,000 pesos, ¿no? Entonces Ah, ahí empiezan a hacer números. Al final dices, ya llegué, tengo 60, pagué el topado, pero como solo tenía 1.400 semanas y fue a 60, pues en lugar de 88, pues voy a recibir por ahí de 40,000, 38,000 pesos, por ejemplo, ¿no? ok. Ok. Si quieres más, pues tienes que pagar más, ¿no? Ahí el Ujú. gran tema es, oye, todo eso suena padrísimo. Ahora pone a alguien que no tiene trabajo a pagar 5 años de modalidad 40 topada, ¿no? Y eso va a ser, oye, déjame hacer el cálculo. A lo mejor tienes que pagar unos 2 millones de pesos. Y Ujú. espérate, si yo no tengo dinero, ¿de dónde voy a sacar 2 millones de pesos, no? Para eso es
Y una de las cosas que ofrecemos los agentes de seguro es un seguro, un PPR, un seguro de ahorro que te permite llegar con dinero a esa edad o 5 años antes para que la puedas pagar. ¿Por qué? Porque la alternativa, si tú no haces ese ahorro antes, con las condiciones que tú quieres, es que hay varias instituciones o gente que te ofrece prestarte. ¿No? Dice, ay, Selene, tú necesitas 2 millones para pagar tu modalidad 40, yo te los presto. Ujú, Nada más me vas a pagar de interés los primeros 5 años de tu pensión, ujú. ¿no? Y si no toda, pues sí, un 80, 90% de lo que recibas. Ya después tú lo sigues recibiendo toda, pero Sí. mientras me pagas a mí lo que yo te presté. Entonces, si nos ponemos de repente a hacer cuentas, ay, me están cobrando un chorro de interés, son muy leoninos algunos de esos Ujú. arreglos, pero es lo que hay, ¿no? Si Ujú, no tienes opciones, si no te preparaste, pues es irte con uno de esos prestamistas tiburones sí. o perderte tu pensión. Y ahí te mueres de la angustia. Ahí sí te mueres de la angustia. 5 años. Ay, no, qué bárbaro. Está No, pues cañón. no. Está mejor el seguro, definitivamente. Pues yo creo que lo mejor es Perdón, eso, prepararte, preparar. porque hay gente y hay Ujú. mucha gente que dice, a mí no me interesa llegar a edad 65, yo me quiero retirar a los 50 años. Está Ah, sí. fabuloso. Si empiezas a los 20, un buen plan de inversiones, Mm, con o sin seguro, ¿no? Porque hay, como decías, hoy es que hay seguros, pero hay los que ahorra y recibo al final, pero son más caros. Pues son situaciones distintas o soluciones distintas. Pero el que empieza a los 20 puede llegar con la mano en la cintura a juntar 10, 20 o 30 millones en el Órale. futuro. Pero el que empieza a los 50 ya no. El que empieza a los 50, si logra juntar con la misma cantidad 1 o 2 milloncitos, pues va a ser mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo, en temas de dinero, el tiempo cuenta un chorro. Sí, Entonces, sí es importante darse cuenta antes, muy joven, ¿no? Mientras más joven, mejor, claro. que hay que empezar. Oye, yo ya me lo perdí porque yo tengo 50 y apenas escuché hoy que tenía que Sí. ahorrar. Bueno, pues el momento es hoy, no esperes un día más, ¿no? Ujú. Porque cada día que esperas, pues vas a tener menos beneficios, Menos menos posibilidades. ahorro, menos todo, ¿no? Así es. Muy bien, pues Te interrumpí, Rafa. Sí. qué interesante todo esto que nos dices y que las personas pues se enteren y generemos conciencia de qué tan importante es cómo vamos a vivir en nuestra vejez o cómo nos vamos a retirar. Y Eh, que todo esto influye de manera muy importante en nuestra salud mental, ¿no? claro. En darnos una tranquilidad, en no sentirnos angustiados o Ujú. ansiosos por lo que va a pasar. Porque la idea de esta plática no es causarle ansiedad a las personas que nos No, están no, no, para escuchando, nada. sino que se den cuenta de que hay cosas que podemos hacer para planear el futuro, para formar estrategias y que eso se traduce en acciones que podemos hacer el día de hoy y que precisamente no nos van a llevar a estar formándonos escenarios catastróficos para el futuro, ¿no? Eso ya sería una cuestión ansiosa, pero sí Claro. que podemos hacer pequeñas acciones el día de hoy que nuestro yo del futuro lo va a agradecer muchísimo. Así es, sí, sí, es eso. Simplemente ser unas personas con conciencia, con responsabilidad y pensar de la manera más madura y generar que saber que nosotros si hacemos algo en este momento o antes, como dice Paco, pues eso nos va a garantizar bienestar y bienestar, acuérdate que es estar bien. Y Mm, bueno, Claro. que sean nuestros hijos, sí, yo siempre he dicho, ¿no? Que cuando tienes dinero como papá y te ven tus hijos, te van a decir, ay, mi papá ahí viene, te van a poner la silla, te van a servir el mantel y el platillo. Y cuando no tienes dinero, van a decir, oye, pues ahí te habla tu papá, ¿no? Esa es la gran diferencia. mm, Y sí. nos va a pasar a todos, como el ejemplo que decía Rafa de la muchacha en el centro comercial que ganaba más que los papás, Sí. haciendo alusión a lo que acaba de decir Selene. Ujú. Si tú te preparas, no pensando en la ansiedad, sino en el tema de la preparación, vas a poder llegar como esa chamaca
a poner tus condiciones, ¿no? Yo tengo, y entonces no necesito, y yo escojo. Ujú. Porque si llegas sin prepararte, entonces ahí sí viene la ansiedad. ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién me va a ayudar, no? Como decía el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Porque yo no llegué preparado, yo no tengo los recursos y voy a depender de que alguien quiera ver por mí o de que alguien quiera ayudarme, ¿no? Ujú. Ah, quiero decir algo. Nuestro cerebro tiene el lóbulo prefrontal aquí en la frente, en donde tenemos las capacidades cognitivas superiores. Y dos capacidades cognitivas superiores muy importantes de las que estamos hablando ahorita son la anticipación y la planeación, que no tiene que ver con la ansiedad, sino cuando nosotros tenemos esta capacidad de anticipar, como por ejemplo, pues si yo doy un paso para acá, le voy a pegar a la mesa y se va a caer el jarrón. Porque cuántas veces no damos el paso y se cae el jarrón y se rompe. ¡Ay! ¿Quién lo hubiera pensado? ¿No? Sí. Y nos cuesta trabajo. Y la planificación, pues es eso, es hacer planes a futuro como para decir, bueno, si yo de viejo quiero poderme retirar o quiero retirarme a los tantos años, ¿qué pasos tengo que seguir para llegar ahí? Culturalmente nosotros, pues no planificamos mucho, no nos gusta pensar en el futuro. Nosotros Sí, preferimos, como decíamos, tengo 100 pesos, ¿qué me puedo comprar con esos 100 pesos? No quiero nada, pero esto estaría chulo, ¿no? sí. Y entonces nos lo gastamos. Y esto está empezando a cambiar. Yo he visto que hay mucha información financiera en las redes. Mucha gente quiere ser millonaria, pero ya no es el puro sueño, sino que ya están entrando en acción. Ujú. ¿No? Ya hay muchas cosas al alcance de la mano. Yo he podido invertir en la bolsa y el comentario es que esto antes era imposible. Antes, ¿por qué? Porque uno no sabía, uno no tenía el conocimiento, uno no, eso lo veía en las películas, ¿no? Y ahora sí existe gracias al internet, pues la facilidad de que entras a una página, abres una cuenta en una casa de bolsa, transfieres dinero y lo inviertes y no necesitas grandes cantidades, realmente lo puedes hacer desde 100 pesos Ujú. y ya estás invirtiendo en la bolsa, ya eres dueño de una empresa, ¿no? Ya soy Sí. dueño de Walmart. ¿Por qué? Porque me compré 20 acciones Ujú. de 5 pesos y ya Claro, son mías, ¿no? claro. Pero sí hay muchas más oportunidades. Y esto que estamos haciendo yo lo veo como el primer paso, el tener la información, Sí, claro. Muy ¿no? interesante. Ujú. Por eso te Ujú. agradecemos muchísimo, Paco Sí. Aldave. Por- Muchas gracias, Paco. Nos diste una buena lección de día y de vida el día de hoy. Bendito Dios que pues poco a poco vamos generando conciencia y que nunca es demasiado tarde y que siempre podemos hacer cosas y aquellos que tienen sus seguros pues seguir pagándolos en tiempo y forma y sobre todo pues sé que a veces es pesado de estar pagando los seguros de gastos médicos mayores, pero pues es una inversión a futuro. Ujú. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que siempre es bueno poder compartir información, ¿no? Como dicen, realmente el tema de los seguros o de las inversiones, los ejemplos que ponía Rafa, pues es darnos certeza o seguridad en el futuro, ¿no? Es decir, yo tengo mi dinero, no lo voy a cuidar, lo voy a multiplicar para que me ayude a hacer Ujú. más cosas más adelante y a lo mejor pensando en este tema de la paz mental, de no depender de la gente y otro tipo Sí. de cosas que definitivamente son muy, muy importantes, ¿no? Sí, y luego además nuestros pensamientos generan salud corporal. Entonces necesitamos pensar bien, activarnos en la cuestión de la alimentación, del ejercicio y de no estresarnos con cosas que no podemos pagar o hacer, sino que realmente, como dices tú, vamos pensando en cómo quiero vivir los 15 o 20 años que yo pueda alcanzar en esto de la longevidad. No sabemos cuándo nos vamos a ir, solo el de arriba nos los indica, pero si llegamos a vivir eso, pues vivirlo bien. Es correcto. Claro. Ujú. Muy bien, pues bueno, estas son cosas que pasan, pero también hablamos de muchas cosas que no queremos que nos pasen, ¿no? Ándale, Entonces, así es. creo que estuvo muy interesante. Te agradezco Sí. muchísimo, Paco, Muchísimas y a mí gracias. también mucho gusto de verte y platicar contigo.
Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias, Elena, y mucho gusto. Todo muy claro, eres una persona muy inteligente y sabes a lo que te dedicas. Me imagino que tienes muchísimos años y mucha experiencia en esto. Y pues, a ver qué otro día nos haces el honor de venirnos a platicar otra vez para que nos refresques la memoria. Con mucho gusto, Elena. Pero Ok. como dices, seguimos siendo jóvenes. Sí, claro, claro. Según la Acuérdate, mente. acuérdate que Porque, la mente es más o joven porque que me el cuerpo. aventaste todos los años de experiencia. No, no, sí son muchos, pero no. Oye, la mente nos dice una cosa y la rodilla otra. Es correcto. Ni modo, Rafa. Hay que Son cosas que aceptar. pasan. Muchas gracias, Rafa. Nos vemos Ok, pronto. hasta luego, que estén Cuídate. bien. Hasta Bye. luego. Bye. Y esto, al igual que todo lo demás, son cosas que pasan. Así que terminemos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, ya que con esto nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos verte pronto.